Muy buenas noches, hermanos. Es un privilegio, ¿verdad?, congregarnos, especialmente en esta semana de oración, que ya como todos saben, la estamos haciendo basado en el mensaje del segundo y tercer ángel. En la semana de oración anterior, ya nosotros habíamos expuesto todo lo que tiene que ver con el mensaje del primer ángel, pero es tanto el material que hay en relación a este tema del mensaje de los tres ángeles que prácticamente se hace imposible abarcarlo todo, bien sea o en una semana o en una noche, mucho menos, ¿verdad? Pero tratamos en lo posible de presentar lo más importante, especialmente, hermanos, en esta noche quiero presentar exactamente el mismo mensaje que se presentó en la noche anterior, pero de una forma conceptual. ¿Por qué hablo esto? Porque hay personas que quizás nos están viendo en las redes sociales que no conocen realmente lo que es este mensaje de los tres ángeles, especialmente personas que son de otras congregaciones, de otras iglesias, de otras doctrinas, y son personas que necesitan entender este mensaje desde el punto de vista como nosotros, o como nos ha sido presentado a cada uno de nosotros. Pero bien, para no perder más tiempo, vamos de una vez a lo que es el mensaje del segundo ángel, que fue el tema que en esta noche me fue encomendado pues presentarle a todos ustedes. Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer el versículo 8, y este va a ser el estudio en esta noche. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Todos trajeron Biblia? Muy importante, ¿verdad? Que tengamos, acuérdense que esta es la Biblia, el otro es el teléfono, pero debemos acostumbrarnos a ser el pueblo del libro, ¿ok? Muy importante, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Vamos a leerlo completo para tener una idea. Vamos a desglosar este versículo, ¿ok? Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien. Cuando nosotros escudriñamos este mensaje, el mensaje del segundo ángel, vemos que habla de la palabra ángel y dice: otro ángel le siguió diciendo. Ya nosotros sabemos, pero para beneficio de aquellos que no conocen este mensaje, vuelvo y repito, ¿verdad? Vamos a hacerlo de forma didáctica, ¿ok? Hasta que un niño lo pueda entender. Y la palabra ángel representa ¿qué? Representa mensajero. Vamos a ver un versículo que nos ilustra de que ángel tiene que ver con la palabra mensajero. En Gálatas capítulo 4, aquí hay una ilustración que nosotros podemos mencionar, lo que significa esta palabra ángel. Por supuesto, cuando nosotros hablamos en el contexto del mensaje de los tres ángeles, no está hablando de ángel literal, un ángel del cielo, no. Vamos a ver qué representa aquí esta palabra ángel. Dice Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: pues vosotros sabéis, dice Pablo, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo, ¿cómo recibieron a Pablo? Lo recibieron como un mensajero, es decir, como un ángel. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a este versículo, podemos nosotros saber que la palabra ángel representa a un mensajero, alguien que presenta las buenas nuevas del evangelio. Pero eso no se queda ahí nada más. En el libro o en la matutina Maranata, en la página 171 del 14 de junio, también la sierva del Señor expresa que ángel representa a un mensajero. Dice así la cita de la matutina Maranata:
Se representa a los ángeles como volando en medio del cielo, proclamando al mundo un mensaje de amonestación y estando en conexión directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie oye la voz de estos ángeles porque son un símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. ¿Qué es la palabra ángel? Un símbolo que representa a quiénes? Al pueblo de Dios que trabaja en armonía ¿con quién? Con el universo del cielo. ¿Ok? Entonces queda claro que la palabra ángel representa un mensajero. Ahora, la palabra dice, y otro ángel le siguió. ¿Qué significa la palabra le siguió? Quiere decir que viene después, o sea, hay una secuencia en estos tres mensajes. O sea, después del mensaje del primer ángel le sigue el segundo ángel. Por eso dice, le siguió diciendo, ¿verdad? O sea, sigue, por supuesto, al mensaje del primer ángel. Ahora, continuando con la lectura de este versículo, dice, ha caído Babilonia. Ahora, cuando nosotros vemos otro símbolo más aquí, otra palabra, la palabra Babilonia, ya nosotros sabemos de dónde viene esta palabra, ¿verdad? Babilonia viene ¿de dónde? De Babel. ¿Dónde encontramos eso? En Génesis capítulo 11, ¿verdad? Allá donde los postdiluvianos se alzaron contra Dios y decidieron hacer una ciudad y una torre cuya cúspide tocara el cielo, de manera que si viniese, pensaban ellos, otro diluvio, no les iba a pasar nada, según ellos, ¿verdad? Génesis capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 1 al 9 para tener un contexto de lo que es la palabra Babilonia o Babel, ¿verdad? Dice, Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahí vemos nosotros, hermanos, el principio de lo que significa o de dónde sale la palabra Babilonia, de la torre de Babel, y cómo el Señor confundió las lenguas de estos rebeldes que se habían levantado para desafiar al Dios Altísimo. Cada vez que se levanta alguien para desafiar a Dios, ¿en qué termina? Avergonzado, porque no hay nadie que pueda luchar en contra de Dios. Hablando, por supuesto, de aquellos que quieren hacer su propia voluntad. Y eso era lo que ellos querían hacer, y por eso que el Señor confundió las lenguas. ¿Para qué? Para que no llevaran a cabo la edificación de esa ciudad y esa torre. Ustedes se imaginan, hermanos, que si el Señor hubiese dejado terminar esa obra que ellos habían continuado, ¿dónde hubiese terminado esa obra de rebeldía, de iniquidad?
Por eso es que el Señor tenía que ponerle un freno a la iniquidad. ¿Para qué? Para que no avanzase, hermanos, el mal, porque si el Señor hubiese dejado que el mal continuase, hermanos, yo creo que nosotros no existiéramos ahora mismo. Por eso es que el Señor tuvo que frenar el mal, lo frenaba y dejaba que el diablo continuara hasta estos tiempos finales que nosotros estamos viviendo. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, hermanos, continuando, vemos nosotros en este versículo, volviendo al mensaje del segundo ángel, vemos dos caídas, ¿verdad? Dos veces dice, ha caído Babilonia. Ahora, estas dos caídas, nosotros podemos ver que la primera caída de Babilonia la vemos como la caída de la Babilonia imperial. Ustedes saben muy bien de los imperios que fueron, que comenzaron desde Babilonia, ¿verdad? En los tiempos del profeta Daniel, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, cuando el pueblo judío, en vista de que fue un pueblo rebelde, que se levantó en contra de las leyes y los mandamientos de Dios, un pueblo que no quería obedecer a Dios, ¿qué hizo el Señor finalmente? Después de haberlos amonestado una y otra vez, el Señor al final usa al profeta Jeremías, ya en una última amonestación, y con nombre y apellido en Jeremías capítulo 25 les dijo que iban a ser llevados cautivos 70 años a Babilonia. Con nombre y apellido les dijo quién los iba a llevar cautivos a Babilonia y aún así ellos no entendieron. Por eso es que en el año tercero del reinado del rey Joacín vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, ese imperio de Babilonia, así como surgió y fue, como dice, un imperio que tuvo su hermosura, tuvo su prosperidad, así como subió, así mismo cayó. Acuérdense que en Babilonia, ¿por qué Babilonia está representada por la cabeza de oro? Porque fue el imperio donde brilló la verdadera religión. Acuérdense que en ese imperio fue donde Daniel y los 3 jóvenes hebreos dieron el testimonio de que había un Dios en los cielos que era más poderoso que todos los gobernantes y emperadores de este planeta Tierra. Y ahí hasta el rey Nabucodonosor aceptó por decreto la religión del profeta Daniel, en este caso la verdadera religión. Por eso fue o se representa por la cabeza de oro. Pero así como Babilonia fue próspera, así también cayó y así mismo lo profetizó primeramente el profeta Isaías. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 13, versículo 19. Isaías, capítulo 13, versículo 19. El profeta Isaías profetiza la caída de Babilonia. Escuchen lo que dice aquí el profeta Isaías. Isaías capítulo 13, versículo 19. Dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. ¿Lo ven? Aquí el profeta Jeremías estaba diciendo que en qué iba a terminar Babilonia. Iba a terminar como ¿qué? Como Sodoma y Gomorra. Así como fue destruida Sodoma y Gomorra, así mismo iba a ser destruido el imperio de Babilonia. Otro profeta que también profetizó la caída de Babilonia fue el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 51. También todo este capítulo 51 habla de la caída o profetizando la caída del imperio de Babilonia. Vamos a comenzar Jeremías capítulo 51. Para no leerlo todo este capítulo, vamos a leer algunos versículos. Versículo 29. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Lo está diciendo aquí el profeta Jeremías. Versículo 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera.
Versículo 37. Y será Babilonia montones de ruinas, moradas de chacales, espanto y burla sin morador. Versículo 42. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y más tarde vemos nosotros el cumplimiento, Daniel capítulo 5, ahí vemos nosotros claramente cómo esa noche, cuando el rey Belsasar estaba haciendo banquete con sus mujeres, con sus concubinas, con los gobernantes que tenía en su palacio, esa orgía que él hizo, esa fiesta, esa misma noche cayó Babilonia. Vamos a leer algunos versículos. Daniel capítulo 5, versículos del 1 al 7, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en su reino. Bueno, ya nosotros sabemos la historia, qué fue lo que pasó. Fue llevado, ¿verdad? De todos esos magos, ninguno pudo interpretar lo que esa mano misteriosa había escrito en la pared. Ahora, ¿ustedes se imaginan, hermanos, una mano que aparezca de repente así y empieza a escribir? Imagínense el susto tan grande. Por eso es que Belsasar y todos sus príncipes y todas sus concubinas, sus mujeres, todos se asustaron al ver esa mano que estaba escribiendo ya la sentencia sobre el imperio de Babilonia, la caída, la primera caída de Babilonia. Así que esa misma noche fue muerto Belsasar, como lo dice este mismo capítulo, y Darío de Media toma el reino, siendo el rey de los medos y los persas. Es decir, los medos y los persas fueron los que tomaron el poder, una vez que cae el imperio de Babilonia. Bien, ahora, la segunda caída de Babilonia tiene que ver con la Babilonia espiritual. Ustedes saben muy bien que hablando de la caída de la Babilonia espiritual, nosotros vemos en este mensaje del segundo ángel, como se hablaba anoche, ¿verdad? Se hablaba que hay una primera caída, que fue las iglesias desde 1844. ¿Qué fue lo que pasó en 1844? Hubo un movimiento, ¿verdad? Guillermo Miller se levantó a predicar que Cristo venía en el 1844 y solamente, hermanos, de 50,000 personas, nosotros sabemos que apenas 50 personas fueron las que aceptaron el mensaje. A pesar de ese chasco que pasó en ese momento, solamente 50 personas quedaron creyendo en que Cristo iba a venir. No sabían en qué fecha, en qué momento, pero ellos sabían que el Señor iba a venir. Sin embargo, hermanos, el Señor probó. ¿Qué pasó con ese pueblo? El resto de los que no creyeron fueron hundidos cada vez más en temeraria incredulidad. Y, por supuesto, ellos cayeron en el estado de Babilonia. Esa fue la primera caída de la Babilonia espiritual. Ahora, ¿cuándo sucede la segunda caída de Babilonia? Lo dice el mensaje del cuarto ángel. Pero fíjense, hermanos, para la primera caída de Babilonia
había remedio, ¿sí o no? Había remedio. Pero ya para la segunda caída de Babilonia ya no hay remedio. ¿Saben por qué? Lo dice el mensaje del cuarto ángel. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, vamos a leer los versículos del 2 al 4. El mensaje, en el contexto del mensaje del cuarto ángel. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 2 al 4. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1 para tener un contexto completo. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y aquí viene la sentencia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Lo ven? O sea, en esta segunda caída, ¿qué es lo que vemos nosotros? Ya vemos una sentencia. El Señor manda a su pueblo a que salga de todas las iglesias que componen este monstruo religioso llamado Babilonia. Recuerden, hermanos, que toda organización, toda iglesia, por más alto que haya sido su llamado, si rechaza la verdad que ha sido enviada del cielo, ¿qué va a pasar con esa organización religiosa o esa iglesia? ¿Qué va a suceder? Va a caer finalmente en el estado predicho de Babilonia. Aquí en el conflicto de los siglos le voy a leer una cita que está en la página 431. Dice la sierva del Señor lo siguiente, hablando del rechazo de la luz. Dice, en la página 431 del conflicto de los siglos: al rechazar la amonestación del primer ángel, porque recuerden que esto es una secuencia, ninguno de estos mensajes son aislados, uno viene detrás del otro. O sea, ella dice que esto es un bloque que no se puede separar, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Dice aquí: al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. ¿Qué fue lo que rechazaron ellos? Los medios que Dios había provisto, ¿para qué? Para su redención, o sea, su rescate del pecado, de la iniquidad. Despreciaron al mensajero misericordioso que habría enmendado los males que los separaban de Dios. Y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. ¿Qué pasa cuando alguien, cuando ya ha tenido la luz y la rechaza, en qué termina? Buscando la amistad del mundo. Tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. ¿Lo ven? O sea, las iglesias de esa época, después que Guillermo Miller hizo ese llamado, esa amonestación tan grande que se dio en ese momento. Hermano, ¿y cómo es posible que todas esas iglesias hayan rechazado el mensaje que Guillermo Miller había presentado? Y todavía siguen, claro que sí, así es. Sigue diciendo, en el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice: caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil
de una iglesia apóstata? Bueno, nosotros en Apocalipsis, nosotros vemos dos mujeres, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 12 vemos una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Por supuesto, esa mujer representa a la iglesia de Dios, la iglesia que tiene la verdad, la iglesia que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, vemos también otra mujer que la encontramos en Apocalipsis capítulo 17, que es todo lo contrario. Está vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en sus manos, ¿qué? Un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vemos una gran diferencia en cuanto al carácter de estas dos mujeres. Una es pura, ¿verdad? Vestida del sol, está vestida con la justicia de Cristo, pero la otra está vestida de púrpura, escarlata, que son los colores simbólicos del poder político religioso conocido como el papado. ¿Ok? Ahora, hermanos, la pregunta, ¿qué pasa cuando una iglesia o congregación rechaza el mensaje de la verdad que el Señor envía a través de sus siervos? Bueno, como lo dijimos, el rechazo de la verdad trae confusión y confusión es Babilonia. No importa el llamado que esa iglesia tenga o si esa iglesia ha tenido o no la verdad, porque nosotros hemos visto cómo a través de la historia, por ejemplo, cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo 3, vemos nosotros la historia de las 7 iglesias, los 7 periodos de la historia de la iglesia cristiana. Vemos, hermanos, en esos 7 periodos un sube y baja en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a la verdad. Vemos iglesias puras, pero después se corrompen. Hay apostasía, pero de cada apostasía el Señor siempre ha sacado un remanente. O sea, siempre se ha mantenido ese remanente escogido por gracia para que la verdad no se apague. Nunca la verdad se ha apagado y el Señor ha mantenido siempre a su iglesia pasando por estos 7 periodos. Por eso es que vemos al Señor representado en Apocalipsis capítulo 1 como paseándose en medio de esos 7 candeleros de oro que representan a las 7 iglesias. O sea, en otras palabras, el Señor siempre vigilando constantemente a su iglesia para que no se corrompa. Siempre el Señor ha levantado un remanente y nosotros, los que estamos aquí, tenemos que luchar para no caer en la corrupción que han caído la mayoría de las iglesias, tristemente, hermanos. Por eso la sierva del Señor lo dice, y no me voy a referir a la organización, no voy a hablar de la iglesia establecida sobre la iglesia organizada. Vamos a hablar de los ministerios de sostén propio, ¿ok? Porque esa es la iglesia que nosotros tenemos, la iglesia, el evangelio eterno, o las iglesias del evangelio eterno. Escuchen esto, hay una cita que dice aquí, que se encuentra en el libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, en la página 211. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Corremos el peligro. ¿Qué corremos? Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. ¿Ok? Corremos ese peligro y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Oh, hermanos, nosotros no somos los niños lindos que el Señor nos va a tener, aunque estemos en apostasía, nos va a aceptar todo el tiempo. El Señor en su misericordia permite que su pueblo, a través de las amonestaciones que el Señor nos manda, el Señor siempre está amonestando a su pueblo. ¿Por qué? Porque nos ama con un amor que nosotros hasta desconocemos. Se aplica a toda organización religiosa, a todo aquel que profesa el nombre de Cristo. Sea el nombre que tenga, no importa el nombre que tenga, igual corremos el peligro de ser una hermana de la caída Babilonia. Por esa razón es que nosotros tenemos que estar vigilantes de que nuestras iglesias no se corrompan. ¿Por qué? Porque recuerden que el enemigo siempre trae agentes para infiltrarlos dentro de nuestras iglesias para infiltrar sus falsas doctrinas. Personas que son enemigos de esta verdad, el diablo siempre los usa ¿para qué? Para corromper
las iglesias. Y cada vez, hermanos, estamos viendo nosotros cómo se están corrompiendo las iglesias. No todas las iglesias de sostén propio son puras. Hay muchas iglesias que están en apostasía, muchos ministerios de sostén propio. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que guiarnos por un así dice Jehová. Toda enseñanza, o sea, toda escritura tiene que ser probada, toda doctrina tiene que ser examinada por este libro, por la Biblia y por el espíritu de la profecía. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Ok? Ahora, hermanos, por esa razón es que nosotros vemos aquí, vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, hablando por supuesto del mensaje a las 7 iglesias del Asia, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, en el contexto del mensaje de la iglesia de Esmirna. Recuerden, como les dije, la iglesia de Éfeso fue una iglesia pura, la iglesia apostólica, la iglesia que recibió el Espíritu Santo en el Pentecostés, y gloriosos fueron los resultados que se vieron cuando fue derramado el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre los apóstoles, esa gran obra que ellos hicieron, que por eso el Señor dijo, no os preocupéis por saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, le dijo el Señor Jesucristo antes de irse al cielo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos nosotros que esos fueron los resultados y vemos que Éfeso es una iglesia pura, una iglesia que está representada por el caballo blanco, ¿verdad? Una iglesia que fue depositaria del Espíritu Santo y, como se los decía, gloriosos fueron los resultados de esta etapa, de esta primera etapa de la iglesia cristiana. Pero vemos en la iglesia de Esmirna que empieza la corrupción, empieza la apostasía, empieza la decadencia de la iglesia cristiana. Y fíjense bien lo que dice el apóstol Juan cuando le fue presentado en visión el mensaje a las 7 iglesias del Asia, aquí en el mensaje de la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Escuchen lo que dice, hermanos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oh, hermanos, estas palabras son fuertes, ¿saben? Y así como esta iglesia de Esmirna o este periodo de Esmirna había caído en esa corrupción, de la misma manera nosotros también corremos el mismo peligro, de también convertirnos en una sinagoga de Satanás. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser muy vigilantes. Si nosotros como iglesia rechazamos las verdades que están escritas tanto en la palabra de Dios como en el espíritu de profecía, vamos a caer en el estado de Babilonia también. Porque todo aquel que rechaza la verdad cae en el estado de Babilonia. Su mente es confundida. Como lo vemos en toda la Biblia, vemos esa historia. Todos aquellos que han rechazado la verdad han caído en confusión. Y confusión, por supuesto, es Babilonia. ¿Ok? Bien. Versículo 13 también, en el periodo de Pérgamo, versículo 13 también dice lo mismo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Imaginen ustedes que Antipas era uno de los hombres fieles de la época de Pérgamo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Antipas? Antipas fue muerto por causa de la palabra de Dios, por causa de la verdad, por levantar en alto ¿qué? Los principios y las verdades de la palabra de Dios. Todo aquel, hermano, que quiera levantar en alto la norma, en alto la verdad, va a terminar en persecución. Y hasta los mismos hermanos de su propia iglesia le dieron muerte a este fiel testigo Antipas. La historia, hermanos, se repite. Voy a leer el conflicto de los siglos en la página 440 y 441. Bueno, este es el libro que por excelencia habla mucho sobre lo que es el contexto de los mensajes primero, segundo y tercer ángel. Escuchen lo que dice aquí el conflicto de los siglos. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14
fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. ¿Cuándo fue proclamado por primera vez el mensaje del segundo ángel? Dice aquí claramente, en el verano de 1844. Y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Es decir, en ese momento no se terminó, o sea, no se proclamó completamente este mensaje. O sea, no fue su cumplimiento total. Dice aquí, las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado a beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad, oigan esto, con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo, existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel, pero la apostasía aún no ha culminado. Bueno, nosotros somos testigos de eso, ¿verdad? Cómo poco a poco, hermanos, ha ido decayendo cada vez más y más la cristiandad. La verdad ha sido echada por tierra en estos tiempos, ¿verdad? Y cómo, hermanos, poco a poco ha ido decayendo al extremo de que va a llegar el momento, hermanos, que se va a aplicar lo que dice el mensaje del cuarto ángel. O sea, ya cuando el Señor diga, ya, cerrada la gracia, ya salid de ella por lo mío para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, el Señor le da un tiempo a su pueblo, un tiempo para que se arrepienta. ¿Qué pasó con sus siervos los profetas? Porque dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor, antes de aplicar sus juicios, primero el Señor, por amor a su pueblo, primero, ¿qué hace el Señor? Lo amonesta. A veces hasta lo castiga, como el padre que ama a su hijo. Todo padre que ama a su hijo, ¿qué es lo que hace? Lo castiga, ¿sí o no? Ahora, el padre que no ama a su hijo, no le hace nada, lo consiente. ¿Y qué trae como consecuencia el consentimiento? Trae como consecuencia el mal carácter, y llega un momento hasta que se levantan contra el padre y hasta le quieren pegar a los padres. Hermanos, y así es nuestro Padre Celestial con nosotros. El Señor quiere y se ha demorado. ¿Por qué? Porque Él es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy por hoy ese es el tiempo que nosotros tenemos. Este corto tiempo que tenemos nosotros es ¿para qué? Para que procedamos al arrepentimiento, para que nos preparemos, hermanos, porque el tiempo está cerca. El Señor está haciendo un llamado a todas las iglesias de este mundo. Está levantando este mensaje con poder para que el mundo conozca cuál es la verdad, para que haya un contraste entre la verdad y el error, para que el mundo pueda decidir a quién va a servir, antes de que la gracia general se cierre sobre este planeta Tierra. He ahí la misericordia del Señor. Sigue diciendo esta cita. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación de error, a fin de que crean a la mentira, como lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 9 al 11.
La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Bueno, nosotros sabemos que como poco a poco el Papa, o sea, el Vaticano, y cómo se han unido las iglesias caídas, las iglesias protestantes que conforman el protestantismo apóstata, poco a poco se han ido uniendo con lo que llamamos el ecumenismo, ese concilio mundial de iglesias, esa unión, ese globalismo que nosotros estamos viendo hoy día. Cómo poco a poco esto está creciendo, este monstruo religioso. Por eso, mis hermanos, esto se compara con la lucha que tuvo David contra Goliat. El remanente que se ve débil va a luchar contra ese monstruo religioso y se va a repetir la historia. Babilonia va a caer. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Porque imagínense ustedes, hermanos, lo que exclamó o lo que dice Apocalipsis capítulo 13. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hermanos, así será de terrible ese poder que se está levantando, que cada vez está agarrando más fuerza. Pero ¿saben qué? El Señor en su misericordia le mostró a Juan en visión. En Apocalipsis capítulo 15, vamos a leerlo, versículo 2. Porque Juan pensaba, oye, ¿será que nadie va a poder contra la bestia? Y escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Oh, hermanos, aquí vemos nosotros que si hay un remanente que va a luchar contra la bestia y va a alcanzar la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que luchar para formar parte de ese remanente. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo para poder formar parte de ese remanente que Cristo viene a buscar. Ese remanente que no va a doblar sus rodillas ante Baal. Ese remanente que nunca va a ser Babilonia. Pero ese remanente, hermanos, va a ser perseguido, como lo hemos dicho. Va a ser como un ejército. Un ejército, pero que no va a tener pastor terrenal que lo dirija, sino que Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque ellos han aprendido a oír la voz del buen pastor y nadie los va a poder engañar. El mundo va a ser engañado con todos las sofismas y los engaños del diablo a través de este ecumenismo, a través de este globalismo. Pero ese remanente no va a doblar sus rodillas ante Baal. Ese remanente, hermanos, ha sido sellado, ha sido afianzado en la verdad y por lo tanto nada ni nadie lo va a poder corromper. Por eso es que el Señor nos está invitando en esta noche que nosotros cada uno, porque la salvación es individual, hermanos, la salvación no es colectiva, la salvación es de usted con el Señor, esa comunión que tiene que haber con el Señor diariamente. Nada de este mundo tiene que impedir que nosotros como pueblo tengamos ese acercamiento, esa comunión con el Señor, esa dependencia del Señor para todos nuestros actos y nuestras justicias. Bueno, sigue diciendo, dice aquí, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ella. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. ¿Lo ven?
sea que va a llegar el momento, hermanos, que el pueblo de Dios se va a tener que separar de aquellos amadores del mundo, aquellos que han formado parte de la gran Babilonia. Y el Señor manda a su pueblo a salir de ella, pueblo mío, ¿para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, hablando, a ver si el tiempo me lo permite, pero vamos a continuar. Sigue diciendo el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, y escuchen lo que sigue diciendo, la gran ciudad. ¿A quién representa la gran ciudad? Vamos a buscarlo, Apocalipsis capítulo 11. Hay varios versículos que nos hablan de este término, de esta palabra. Vamos a ver qué significa, de acuerdo al libro de Apocalipsis, la gran ciudad. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8. Escuchen bien lo que dice aquí el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, ¿qué representa en este caso la gran ciudad? Es un término espiritual. Aquí está hablando, ¿verdad?, de que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Es decir, en esa gran ciudad, el pueblo de Dios, muchos van a ser mártires, hermanos. Y dice que sus cadáveres van a ser puestos en esa grande ciudad donde se llama Sodoma y Egipto. Está hablando en términos espirituales, ¿verdad? Pero fíjense lo que sigue diciendo los versículos, capítulo 16, versículo 19, de Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Escuchen lo que dice. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Lo ven? O sea, aquí habla, verá, Babilonia, la gran ciudad. Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Hablando de la gran ramera. Dice el versículo 18, para que sepamos quién es esa ramera de Apocalipsis capítulo 17. El versículo 18 dice quién es. Y la mujer que has visto es ¿quién? La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, aquí no cabe la menor duda, hermanos, y gracias a Dios que aquí no tenemos censura, ¿no? Eso es lo bueno de esta iglesia del Evangelio Eterno. Aquí podemos hablar con toda libertad. Pero esa gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, ¿cuál es? El Vaticano, el papado, que es cabeza de la Iglesia Católica Romana y a la vez es el que va a gobernar todo este movimiento global de todas las iglesias unidas en puntos comunes de doctrina que forman la gran Babilonia. También capítulo 17, versículo 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ya nosotros sabemos lo que eso representa, ¿verdad? O sea, este capítulo 17 habla y representa ¿a quién? Al poder político religioso conocido como el papado. Y fíjense bien que al principio habla de una mujer sentada sobre una bestia. ¿Qué representa eso? O sea, la iglesia dominando ¿a quién? Al Estado. Está sentada sobre una bestia, la domina. Y eso, cuando se complete la unión de la iglesia con el Estado, ¿en qué va a terminar todo esto, hermanos? En persecución. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que no van a doblar sus rodillas delante de Baal. ¿Ok? Bueno, y Apocalipsis capítulo 18 habla de la caída de Babilonia, pero vamos a leer algunos versículos, como por ejemplo, Apocalipsis capítulo 18, versículo 15, dice, hablando de la gran ciudad, dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo,
¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! ¿Lo ven, hermanos? Aquí vemos la caída de esa gran Babilonia. No siempre Babilonia va a estar parada como un poder que amenaza con aniquilar a todo aquel que se le oponga. Recuerden, hermanos, cuando sea establecida la ley dominical, la marca de la bestia, ¿qué va a pasar, hermanos? Por eso es que el pueblo de Dios tiene que estar establecido en la verdad. Así como el sellamiento es el sábado, tiene que ver con el día sábado, el sellamiento también significa un afianzamiento en la verdad. Y nosotros como pueblo tenemos que estar afianzados en la verdad antes de que llegue ese decreto dominical. ¿Por qué? Porque los que no estén afianzados, ¿qué va a pasar? Muchos van a apostatar de la verdad. Sabiendo todo esto que sabemos nosotros, finalmente pudiéramos apostatar de la verdad. Dios nos libre de eso, mis queridos hermanos. Por eso es muy importante que nosotros, el llamado que el Señor nos está haciendo en esta noche es que nosotros nos consagremos, de que nos comprometamos con el Señor para que nosotros podamos ser de aquellos que alcanzaron la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Bueno, termino con esto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, hablando de la última parte. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, ya para terminar, hay una cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 77 y 78, hablando de ese vino de Babilonia. ¿Qué representa? Escuchen bien lo que dice este libro, para los que están anotando. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 77 y 78. Dice: el vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo. O sea, en otras palabras, el domingo, ¿verdad? Sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre. Número 1. Y también es la creencia en la inmortalidad del alma. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Estas herejías emparentadas y el rechazo de la verdad convierten la iglesia en Babilonia. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que convierte una iglesia en Babilonia? Primeramente, la aceptación de un falso día de reposo, la adoración del día domingo. Y número 2, la creencia o la aceptación de la inmortalidad del alma. En otras palabras, estamos hablando del espiritismo. Estas dos cosas. Y unido al rechazo de la verdad, ¿qué es lo que hace esto? Convierten la iglesia en Babilonia. Y termina diciendo la cita: reyes, comerciantes, dirigentes y maestros religiosos están todos en corrompida armonía. Oh, mis hermanos, lo que le espera al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que prepararnos. Yo creo que el Señor, en su gran misericordia y en su gran amor, está amonestándonos, está llamando, está haciendo un llamado a cada uno de nosotros como pueblo. Nosotros que conocemos esta verdad presente, nosotros tenemos que consagrarnos. Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros por la luz que nosotros tenemos. Por eso es necesario, hermanos, que cada día los afanes que podamos nosotros tener, hermanos, echarlos a un lado. Establecer prioridades. Y nuestra principal prioridad tiene que ser el estudio de la palabra de Dios y la oración ferviente. Esas dos cosas tienen que ser las dos prioridades que debemos tener, primeramente en primer lugar. Tener al Señor en primer lugar. Primero
antes que todas nuestras afanes y nuestros quehaceres y todas las cosas que tengamos que hacer. Primero tiene que ser el Señor. ¿Para qué? Para que cuando salgamos de nuestros hogares podamos ser un testimonio viviente a todos aquellos que se relacionen con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, había mucho más que presentar, pero en una hora es imposible presentar, ¿verdad?, un tema tan completo como este, ¿verdad? Así que, hermanos, bueno, yo les invito entonces a los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para terminar con una oración, ¿ok? Los que puedan. Amante Padre que mora en los cielos, una vez más, Señor, nos postramos ante ti para darte gracias por las amonestaciones, Señor, que tú nos das en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros no nos rebelemos en contra de los mensajes que tú nos das, que no nos rebelemos en contra de los consejos, Señor, que están en tu palabra, sino más bien que nosotros procedamos al arrepentimiento, que si queremos ir al cielo, tenemos que someternos a tu voluntad, porque así lo dice tu palabra. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes como pueblo, que podamos ser un pueblo santo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, porque en el cielo no va a entrar nada que tenga ni siquiera una mancha de contaminación. Por eso te rogamos en esta hora, Señor, que tú tomes nuestras vidas, purifícanos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades. Somos débiles, nos presentamos tal cual como somos, pero queremos estar en unión contigo, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guardes, que tú nos bendigas como hasta ahora tú nos has bendecido y que tú continúes en este caminar con nosotros, Señor, para que podamos llegar a puerto seguro, a la patria celestial. En esta hora te pedimos, Señor, que tú contestes todas las peticiones que se han elevado en esta semana de oración, que todas las peticiones puedan ser contestadas conforme a tu voluntad, tanto las colectivas como las personales. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y las ponemos en tus manos. Y ayúdanos, Señor, especialmente en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Permite, Señor, que nosotros podamos ser un pueblo que podamos darte honra y gloria sometiéndonos a tu voluntad y que le digamos no a la apostasía, no recibir la marca de la bestia, Señor. Líbranos de caer en tentaciones, líbranos de caer en apostasía, Padre Celestial. Ayúdanos a ser un pueblo santo, un pueblo que dé al mundo el último mensaje de misericordia. Permite que nosotros podamos ser en tus manos instrumentos que tú puedas utilizar para que esta obra la podamos terminar, para que tú puedas venir pronto a buscar a tu pueblo. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Bendice a cada uno de nuestros familiares aquí representados y también ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos con bien, cuídanos y líbranos de todo peligro en la vía y que lleguemos con bien a nuestros hogares. Gracias, Señor, y permite que podamos descansar y tener las energías suficientes para el día de mañana volver a estar aquí contigo, Señor, en esta semana de oración. Gracias por escucharnos, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.